Hoy día parece que es día de expertos, ¿ah? Estamos ya en el estudio con nuestro segundo experto. Él es Francisco Pereira, experto en negociación política y estratégica, CEO de Negociar. Y vamos a hablar con él acerca de un tema que la verdad es que nos preocupa a todos y también yo siento que nosotros como usuarios, no sé si lo entendemos tan bien, el tema de la reforma previsional. Francisco, muy bienvenido. Muchas gracias por la invitación, María José. Oye, bueno, lo primero, reforma previsional, hablemos como desde el principio. ¿Qué significa esta reforma previsional? Así en palabras simples. A ver, te voy a dar el contexto político general primero, Ya. ¿ok? Yo te voy a decir lo que significa para el gobierno esta reforma previsional. Perfecto. ¿Ok? Y de ahí vamos a sacar todos estos brazos de las negociaciones que están ocurriendo hoy día. El gobierno para este año o para este periodo definió dos batallas importantes. Uh-huh. Una de ellas es la Constitución, la nueva Constitución, Sí, claro. que ya falló. Que ya... Y el otro caballito de batalla que le queda es la reforma previsional, ¿ok? Y es importante decirte eso, María José, porque eso explica que el gobierno la va a sacar sí o sí, ¿ok? Y eso... El tema es cómo. El tema es cómo, pero quiere que la reforma previsional tenga el nombre de Gabriel Boric, Ya. ¿ok? Por lo tanto, desde el punto de vista de la negociación, que es a lo que yo me dedico, eso hace que uno de los negociadores, que es el gobierno, esté dispuesto a ceder todo lo necesario para sacarla. O sea, independiente como quede. Independientemente como que. Ya. Por eso que era tan duro en la Ya. primera discusión en la Cámara de Diputados, por eso que era tan duro para el gobierno que no se quisiera avanzar en la idea de legislar, Uh-huh. ¿ok? Uh-huh. Pero lo lograron, a pesar del gran discurso que hizo Diego Ibáñez, donde se echó encima a todos los demócratas, Sí. Y se echó encima particularmente a lo único importante, que son los 2 votos en el Senado que necesitan. Entonces se echó encima a Walker y se echó encima a la Jimena Rincón. Claro. Entonces ya el gobierno sorteó la primera batalla, en la Cámara de Diputados se aprobó la idea de legislar y ahora se va al Senado. Y al Senado que llegó... Y claro, y vamos fue con 84 votos a favor, 64 en contra, 3 abstenciones y ahí se dio luz verde para analizar en particular los puntos que componen esta reforma. Expliquemos un poquito también este concepto del 3x3. Sí. A ver, ese es el gran debate que hay hoy día. Hay varios puntos que en general los parlamentarios han estado de acuerdo, pero no vamos a entrar en detalle en eso. Pero en el tema del 6, el 3-3, el 4-2, ese es el gran tema. Ya. Entonces, esto es importante entender el contexto. Cuando dos partes negocian, a diferencia de las negociaciones que se pueden dar entre tú y yo, a diferencia de eso, las negociaciones políticas hay gente mirando, ¿ok? Entonces, hoy día tú tienes que el 65% de las personas quiere que su cotización se vaya a un lugar individual, Sí, ¿cierto? sí, sí, Que sea inversión individual. Eso lo dice la mayoría de las personas. Y hay un 30% que dice que quiere que sea mixta. Por eso que el gobierno abandonó esta idea hace un par de años, primero cuentas nocionales o que el 6% se vaya todo a un fondo común. Eso ya se abandonó. Y se empezó a abandonar después de los retiros. Cuando decían, Exacto. a la gente le decían, tu plata no está, le decían. Las AFP no las tienen. Y las AFP sí las tenían. Y las tenían. Y la gente se dio cuenta. Que su plata estaba segura. Ahora, segura. el tema del pilar solidario, que también ha sido como el caballito de batalla de este gobierno. Sí. ¿Cómo va a avanzar? ¿Cómo prevés tú que va a avanzar después de esta primera Sí. etapa en la Cámara de Diputados? A ver, vamos a volver ahí. No se me va a olvidar eso. Ya, lo voy a tener. dale. No, sí, estamos. Ya. Entonces, lo que el gobierno planteó y el argumento que usa para que se le apruebe el 3-3, ¿qué es el 3-3 para los que nos están escuchando? Que un 3% se vaya a tu capitalización individual y que un 3% se vaya a un fondo común, ¿cierto? Donde operaría ahí una lógica de reparto, ¿vale? Entonces, el gobierno dice, pero si el propio Piñera presentó un proyecto de ley y estaban todos de acuerdo en el 3-3, ¿por qué ahora? Políticos. Pero en esa época, María José, no estaba la PGU. Claro, no estaba la pensión garantizada universal. No estaba la pensión garantizada universal. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿Qué es lo que dice la oposición? La oposición dice, miren, el 65% de las personas quieren que su 6% se vaya solo para ellos. Eso dice. Y no hay nada menos solidario, por eso que no les gusta esta división, no hay nada menos solidario que los que trabajan
para solventar este sistema. Claro, entonces dice que lo más justo y lo más solidario es que con la PGU, que se paga a través de los impuestos, ¿sí? Dice, el que no tiene dinero para solventar su vida, bueno, ayudémoslo, pero ayudémoslo entre todos a través de impuestos generales, que eso básicamente es la PGU. Entonces dice, agrandemos la PGU, hagamos que llegue más gente, pero no avalemos un sistema injusto, eso es lo que dice la oposición, que es que se vaya este 3% a un fondo común, ¿ok? Bueno, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? Ni siquiera se aprobó la idea de la forma de repartir, ni siquiera no se aprobó eso, y pasó al Senado. Y eso es lo que se ha dicho, que al Senado pasó el cascarón, pasó el puro título de la reforma previsional, cosa que es cierta, ¿ok? Ya. Y en el Senado se va a dar el debate de qué va a pasar con esa distribución. Y lo que va a pasar, creo yo, porque en el Senado el gobierno no tiene los votos, no los tiene, en el Senado están, se supone que 25-25, ¿ok? Pero Jimena Rincón y Walker no están con el gobierno, por lo tanto, en verdad están en 27-23. Claro. Y ellos dos van a ser las bisagras para definir qué se va a aprobar y qué no se va a aprobar. Y lo que ha dicho Demócratas, básicamente, es que ellos quieren proponer un 4-2. Es decir, que un 4 se vaya a tu cuenta individual y un 2%, incluso se ha dicho un 4,2 a tu cuenta individual, ya, y un 1,8 a una especie de fondo común. Ya, pero en el fondo ahí va a haber un tira y afloje, van a ser como sí, esas típicas peleas pequeñeces para ver quién gana el gallito. Hay algunos que llaman esas peleas, no sé si alguna vez fuiste al circo y los payasos, como sí, no digo que lo sean, no quiero decir eso, pero como que se pegaban. Eso es discutible. Eso es discutible. ¿Te acordás que hacían como que peleaban y se pegaban, claro, y pegaban una cacheta? Sí, y hacían acá abajo. Sí. Bueno, eso pasa en la política en general, que se llegan a acuerdos, estas cocinas que se dicen que son acuerdos que se llegan fuera del debate público. Claro. Y se ponen de acuerdo para decir, mira, yo, María José, voy a salir a decir esto, tú vas a salir a decir esto, nos vamos a pegar un poco y va a llegar a un acuerdo. Yo creo que de todas maneras van a llegar a un acuerdo. ¿Por qué? Porque de todas maneras la oposición tiene una presión de la gente a llegar a un acuerdo, porque se necesita una reforma previsional. O sea, de todas maneras, esa es la única presión que tiene la oposición a llegar a un acuerdo, porque las personas negocian cuando tienen incentivos determinados. Si no tienes incentivo determinado, no negocias. Entonces hoy día sí la oposición tiene un incentivo a negociar, que es que no quede instalada la idea de que ellos fueron obstruccionistas. Esta reforma previsional se viene discutiendo hace muchos años, más de 10 años. Hace muchos años, y tenemos otro elemento ya. Nosotros somos un país que estamos envejeciendo a pasos agigantados. Y no sé si va a alcanzar la plata del presupuesto para poder entregar esas pensiones a toda la población mayor de jubilados de 60 a 65 hacia arriba, con esta expectativa de vida más encima, que ya está por sobre los 80 años. Sí. Por eso mismo, María José, es que, y aquí voy a hacer un comentario de la reforma, por eso mismo que un sistema de reparto es insostenible, cuando más gente vive más, y qué lindo que viva más, pero se te produce un problema. Sí, claro, pero ¿quién va a solventar? ¿Y quién solventa eso? Que es lo que se llama que la pirámide se empieza a dar vuelta. Los que cotizan empiezan a hacer igual o incluso menos de los que están recibiendo pensiones. Por eso que un sistema de reparto puramente... Claro, no va a funcionar. Incluso con ese 2%... No sé, es medio insostenible, por los números, puro número. Sí, bueno, y por otro lado, es que este tema tiene tantas aristas, siento yo, que es difícil en una sola entrevista tomarlo todo, porque, por ejemplo, ¿qué hacemos con la informalidad, con los trabajos informales? Claro. Que cada vez que han ido subiendo en los últimos años. Claro. Por lo tanto, esas personas no cotizan, o cotizan muy poco. O sea, no cotizan. No cotizan, y después igual van a acceder a esta... PGU. Claro, por lo tanto hay un desincentivo a las personas a cotizar. El que se formaliza no tiene un incentivo, y las personas se mueven por incentivos. Esa es la lógica de las personas, no se mueven por altruismo, lo siento, es la realidad de la vida. Las personas van viendo qué incentivos tienen y según el incentivo que tengan van avanzando. Y hay que poner los incentivos correctos. Lo que no creo que ha pasado, María José, que es muy loco, que es que el gobierno trató de instalar la idea, y no sé si lo puedes ver en cada discurso, tú escuchas a la ministra Jara y lo ves ahí.
tratar de poner a la oposición en la defensa de la AFP, que es como, esa es como la batalla retórica, es, bueno, le preguntan a la gente que está viendo la tele, la radio, dice la ministra, dice, bueno, la gente se tiene que preguntar si está de acuerdo con lo que hacen las AFP, para instalar la idea que esto es AFP versus no AFP. Exacto. Pero Exacto. Además cuando hay la batalla técnica. Claro, pero lo que decías tú, que yo creo que un amplio porcentaje de la población se dio cuenta con los retiros que esa plata que había cotizado les pertenece. Les pertenece. Y estaba, y además que o sea, es rentable. Claro, uno puede discutir otras cosas, pero no sé si leíste el domingo la columna de Óscar Landerreche, no. En La Tercera. Me gusta Óscar Landerreche. Sí, y que de hecho se ve, la columna se llama Sin vender la pomada. Y dice, bueno, primero que él nunca estuvo de acuerdo con el tema de los retiros, después decía que le daba vergüenza ajena esta afirmación que escuchó repetidamente que el sistema previsional chileno era una estafa piramidal. Óscar Landerreche. Claro. Tercero, también, no está de acuerdo con la afirmación que las AFP han tenido un mal desempeño histórico en la administración de los fondos. Nos dimos cuenta que tampoco era así. Cuarto, tampoco está de acuerdo con la afirmación de que el sistema previsional chileno es simplemente un sistema de cuentas individuales. No lo es. Entonces ahí, pero fue súper claro, 1, 2, 3, 4. Y alguien de izquierda, y te lo dice alguien de izquierda. Por eso te digo. De centro izquierda, además muy brillante. Sí, y Óscar Landerreche a mí me parece, además, bueno, una persona de centro izquierda, pero que siempre ha estado como en un área que apela a la discusión, totalmente. Que apela a los consensos. Habla desde un buen lugar. Exacto. No solo intelectualmente, que es muy brillante, sino que siempre los debates los trata de poner en altura, los pone en altura. Y de hecho, para que veas, bueno, yo lo leí en La Tercera, pero después Ignacio Briones, en la plataforma X, lo retuiteó y dijo como brillante la columna que se mandó Óscar Landerreche. Además valiente. Cuando uno analiza una comisión que encargó la presidenta Bachelet, no me acuerdo en qué año fue esto, debe haber sido antes del segundo gobierno Piñera, la comisión Bravo, ¿no? David Bravo, la comisión previsional. Sí. Ahí te decía todas las conclusiones de lo que había que hacer. Y ni una de las conclusiones de lo que había que hacer es lo que se propuso después. O sea, la comisión Bravo era gente de izquierda y de derecha. Tal cual. Gente técnica, que te dicen lo que hay que hacer. Y el gobierno presenta un proyecto de ley con cuentas nocionales, con todo lo que no hay que hacer. Entonces, yo estoy contento desde un cierto punto de vista. Hoy día se está dando un debate más técnico y la gente está un poquito más abierta a entender y no comprarse eslogan. Cuando te dicen que las AFP son ineficientes en generar rentabilidad, el que te diga eso es o un ignorante o es un mentiroso. Porque claro. De cada 100 pesos que tienes tú en la cuenta de la AFP, 70 lo puso la AFP. Y creo que hasta 80. Lo puso la AFP con la rentabilidad de tus propios fondos, no te los regaló, obvio. Pero sí lo hace bien. Entonces, cuando tú tienes políticos diciendo que que no genera rentabilidad, o son ignorantes o son mentirosos. Claro, bueno, yo de verdad te aconsejo que veas esa columna. Lo voy a leer. Y a nuestros auditores también. Ahí hay una visión, yo creo que es bien interesante, además que es muy clara, punto 1, punto 2, punto 3. Estamos conversando con Francisco Pereira, experto en negociación política y estratégica, CEO de Negociar. Oye, me enteré que tú tienes un podcast. Sí. Que se llama No Negociable. Sí. ¿Cómo nace este podcast y de qué se trata? Buena pregunta. A ver, este podcast entrevisto a CEOs de compañías, a directores de empresas, gente que está sentada en directorio, y a dueños de compañía, y les pregunto básicamente cómo llegaron ahí. ¿Ya? ¿Ok? Porque uno siempre dice, obvio que llegó por pitutos, obvio que no sé qué, y todos ellos tienen una historia, y fueron tomando decisiones en su vida que fueron no negociables, ¿ok? Entonces yo le pregunto al CEO de una gran compañía, le digo, por ejemplo, ¿tú cómo identificas que un ejecutivo es un buen ejecutivo? ¿Qué ves? Y te dicen respuestas que no... Por ejemplo, hay unos que me dicen que me lleve la contra con un argumento, o que no titubee, o que me mire a los ojos. Hay uno que me dijo que me mire a los ojos. Entonces, ¿por qué creé este podcast? Porque yo provengo de una familia clase media, yo nací en San Bernardo, que es una comuna clase media,
Y yo decía, si yo tuviera acceso a estos diálogos, porque mis tíos no eran CEOs de nada, mi papá no... Si yo hubiera tenido acceso a estos diálogos para conocer los criterios de gente como esta, quizás habría llegado más lejos. Entonces, lo pensé así, lo pensé para que un joven en Renca, un joven en Quinta Normal, esté mirando este podcast y sepa cómo piensa una de estas personas y se dé cuenta que no piensan tan distinto, que es que eso son ciertos criterios. Eso es, sabes que, bueno, tú sabes que es programa de emprendimiento y nosotros cuando entrevistamos a emprendedores que ya están como en otra, no sé, pues el de Carún, Notuco, White Lama, Green Glass, que uno los ve y los jóvenes los ven y dicen, ya, pero es que ellos la hicieron. La hicieron. O sea, imagínate, tienen una marca súper hondera, trabajan en lo que quieren. O sea, las historias de ellos son realmente, por ejemplo, el de Green Glass, a mí me impactó, porque él hizo esta idea, él la creó en primer año de universidad. Mira. En una universidad que no voy a decir. Y lo reprobaron. Porque dijeron, ¿cómo? Esto no es un negocio, como partir botellas para hacer vasos, ¿cómo se te ocurre? Bueno, lo reprobaron, después reprobó otro ramo, lo echaron de la universidad y se fue a la Chile. Y Green Glass ahora es una de las empresas más interesantes que tenemos en nuestro país. Entonces, es importante saber el camino. Que han recorrido los emprendedores, los empresarios, los CEO. Sí. Cuando uno dice CEO es como... Claro. Porque estuvieran hablando del Mago de Oz, es como lejano. Entonces, qué interesante que el podcast también lo bajes. Mira, María José, solo piensa que mi primera pregunta es ¿cómo te iba en el colegio? Y de ahí llegamos hasta... ¿Y por qué elegiste estudiar esto? ¿Y cuántos de esos te dijeron me iba pésimo? Menos de los que yo pensaba. Y los que les iba mal en el colegio, en la universidad se pusieron las pilas. Ya. Pero lo lindo son los criterios que tienen. Eso es lo más entretenido del podcast. Búsquenlo en YouTube o en Spotify. No negociable. No negociable, Francisco Pereira. Yo lo voy a buscar y lo voy a escuchar. Y hay historias buenas. Yo no le pregunto nada técnico, no le pregunto la vida, no le pregunto esas cosas. Le pregunto, ¿qué le dirías a la María José de 15 años? Y ahí ellos piensan y se emocionan. Hasta yo me emociono muchas veces. Sí, claro. Sí. Bueno, esa es la gracia también de saber como las historias humanas. Sí, finalmente. Siempre hay las historias... Nada es por arte de magia. Si nos están escuchando ahora emprendedores, les recomiendo que me sigan en Instagram, negociar. Ustedes ponen negociar y subo videos todos los días. Eso necesito yo, negociar. Métete ahí, negociar, @negociar, y se meten ahí y subo videos. ¿Hacen mentorías también? Cada vez menos. ¿Sí? Sí, cada vez menos. Negociar, aquí está. Cada vez menos. Pero... Negociar. 123.000 seguidores tienes. Sí. Pero figura pública, me sale al tiro. Son puros bots. No, son de verdad. Y ahí subo videos, María José, casi todos los días de negociación. Y hay gente que va entrando a una reunión, ve uno de mis videos y después escribe, iba entrando a una reunión y me pareciste. Mira, justo hoy día, antes de venir a la radio, tenía una reunión con uno de los auspiciadores. Debería haber sabido esto antes. Pero bueno. Pero ahora vaya a poder estar preparada para la siguiente. Tal cual. Hoy, Francisco Pereira, experto en negociación política y estratégica, CEO de Negociar, con su podcast también No Negociable y su Instagram Negociar. La está rompiendo en múltiples plataformas. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. De verdad que el tema de la reforma previsional es algo que yo creo que no podemos soltarlo. No. Tenemos que instalar el tema, tenemos que informar. Nosotros como medios de comunicación tenemos una gran responsabilidad ahí también. María José, ¿tú piensas que hace 3 años atrás tú le preguntabas en la calle a las personas quién le paga las pensiones? El 80% creía que el Estado le pagaba la pensión. Claro. No sabían que ellos estaban ahorrando una feria. Y si efectivamente quieres ser parte del No Más AFP, infórmate. Porque a raíz del No Más AFP sale el Con Mi Plata No. Sí. También, entonces... No sé dónde está Luis Mesina, no lo veo hace rato, al dirigente. Están todos callados. Está todo escondido. Callado que el loro, como dijo otra diputada por ahí. Muchas gracias, Francisco Pereira, por acompañarnos hoy día. Oye, y otra cosa que también da herramientas a los emprendedores y a los empresarios es Transbank. Porque Transbank da herramientas a los proyectos que cambian vidas día a día y contamos con que cada uno tiene el potencial de crear un impacto significativo en nuestra sociedad. Entra a transbank.cl y encuentra las soluciones que mejor se ajusten a tu proyecto. Transbank, apoyando negocios. Nos vamos a una pausa. Ya volvemos con mucho más Emprender es Clave. Un espacio para la innovación, las ideas y el emprendimiento. Estamos presentando Emprender es Clave.
Disfruta Marley Coffee.